Mencionabas ahí en tu resumen que la Reforma es una restauración de la proclamación bíblica e histórica, y me pareció muy buena y muy precisa tu definición. Otros ven la Reforma como un retorno también a la Biblia o a la Iglesia del Nuevo Testamento, inclusive algunos lo ven como un retorno, un resurgimiento de problemas filosóficos. ¿Tú qué dirías con respecto a eso? ¿Es también un retorno a la Biblia, no solamente a la y un retorno a la Iglesia del Nuevo Testamento? Sí, es un retorno a la Biblia, ¿verdad? Cuando lo que mencionaba Giancarlo, cuando Lutero se enfrenta con Carlos V en la Dieta de Worms, él dice: si no se me convence por el testimonio de las Escrituras. Entonces, en ese sentido, él quería que su fe fuera basada en lo que la palabra de Dios dice y no necesariamente en los concilios o en los decretos de la Iglesia histórica. Él respetaba las opiniones de la tradición de la Iglesia, pero para él no eran lo que dirigía su fe, sino su fe tenía que tener una prueba comprobable en la Escritura. Entonces, esa es la razón, ¿verdad?, por la cual la Reforma nace, porque él regresa a lo que llamamos la sola Escritura, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, sí, era la fuente de autoridad primaria y la única fuente infalible. No era su única fuente, pero era la única fuente infalible y la fuente primaria. Entonces, en ese sentido, sí es un regreso a la Biblia, ¿verdad? También él dice: si no se me convence por razones evidentes. Y en ese sentido, también el cristianismo no es una fe ciega, es una fe razonable. Es más que razonable, pero tiene la razón de por medio. Y ahí también hay cuestiones filosóficas, ¿verdad? Sí, en la Edad Media se seguía mucho a la filosofía de Aristóteles y la transubstanciación. Esas ideas tienen de fondo filosofía de Aristóteles, ¿verdad? Entonces había cuestiones que tienen que ver con filosofía, razón, ¿verdad? Pero en el caso de Lutero era la base infalible eran las Escrituras, y el uso de la razón era en sumisión a la Biblia y no por encima de la Biblia. Un triunfo de la revelación sobre la razón, sí, ¿verdad? Sí. Es más un triunfo de la, yo tengo acá más un triunfo de la Escritura sobre la tradición, ¿sí? Porque en ese entonces, ustedes de hecho si leen el Catecismo Católico Romano de hoy en día, ustedes pueden ver los artículos de dónde viene la autoridad de la Iglesia Católica Romana, y ustedes ven que ellos dicen que la Escritura es la palabra de Dios, eso no lo niegan para nada, pero ellos dicen es la Escritura y la tradición tienen exactamente la misma validez para regir nuestra vida. Y lo que los reformadores decían, especialmente Lutero, es solo Escritura, es solamente la Escritura, eso debe guiar y más bien debe estar por encima de nuestras tradiciones. No que las tradiciones sean malas, pero no podemos ponerlas a un mismo nivel de autoridad que las Escrituras. Es solo la Escritura lo que nos rige como cristianos. Sí. Bueno, yo lo que me quedó más bien una incógnita es: a partir de la Reforma se inicia el periodo de la gracia, ¿verdad? O del Evangelio de la gracia. Pero aquellas personas que estuvieron antes de esa reforma, estamos hablando de una religiosidad, estamos hablando de generaciones perdidas. ¿De qué estamos hablando en cuanto a esas generaciones? Decía un teólogo que conozco que él piensa que cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta, ¿más cerca? ¿No se oye? Nos vamos a dar cuenta de que Dios perdonó mucha mala teología, ¿verdad? Hay dos cosas. Una cosa es la enseñanza de las Escrituras y la verdad de Dios, y otra es nuestra comprensión de ella, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que no había creyentes desde el siglo IV hasta el siglo XV, ¿verdad? Eso no es cierto. Lo que podemos decir es que había mucha incomprensión de la verdad acerca de la fe, ¿verdad? Pero aún en medio de toda la incomprensión, como decía Giancarlo, Dios siempre tiene un remanente fiel de personas, ¿verdad?,
que aún en su falta de claridad o aún en la inmadurez de su fe, habían verdaderamente depositado su confianza en la obra de Cristo y no la de ellos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un consuelo para todos nosotros. Nadie tiene una teología perfecta. No sé cuántos de ustedes quieren levantar la mano. Si digo, ¿quién es un teólogo perfecto en su doctrina? Yo no soy, ni ustedes tampoco. Pero eso no significa que otra vez ya caímos fuera de la justicia, ¿verdad? Lo que hacemos es, vamos madurando en nuestra fe, y la esperanza que nosotros vemos en las Escrituras es que estamos buscando que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Al varón perfecto, a la plenitud de Cristo, que no hemos llegado. Nadie ha llegado. Y esto era muy palpable a lo largo especialmente de la época medieval, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que nadie era salvo, pero estamos diciendo que había una falta de claridad profunda, y esto definitivamente desvió a muchos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la gracia ya existía. Claro, la gracia existe desde el principio, ¿verdad? Lo que tenemos es una incomprensión profunda. Por eso hablábamos de un redescubrimiento del verdadero significado bíblico e histórico de la gracia de Dios como se ve revelada en las Escrituras, ¿verdad? No es que no existía, lo único es que no estaba siendo proclamada correctamente, ¿verdad? Es una advertencia para nosotros los que enseñamos, ¿verdad? Es muy fácil guiar a la gente al error malinterpretando la Biblia, ¿verdad? Podríamos entender que la gracia se manifiesta cuando el Cordero de Dios en el Génesis es provisto para provisión de los pecadores, Adán y Eva. Sí, la gracia de Dios ha estado presente. Es el Dios de toda gracia, y desde el inicio ha estado ahí, ¿verdad? Eso no está en discusión, eso es un hecho. Sí, ahorita resurge otra vez el entendimiento, y vamos a ver un poquito de la historia también para llegar a nuestros días, porque también en nuestros días tenemos nuestras diferentes comprensiones, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita lo que mencionaban sobre esta escritura y la fe y la razón. Vamos a ver algo sobre esto de la fe, la razón, la historicidad, y cómo entrar también a la Biblia, que es algo que vieron los reformadores con racionalidad, ¿verdad? Con exégesis, ¿verdad? Con racionalidad y con una fe histórica, comprobable, verificable en la historia. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas, pero Dios ahí ha estado presente, revelándose a sí mismo desde el inicio, y se ha dado a conocer al hombre de una manera personal, racional, porque somos imagen de Él, ¿verdad? Y esto lo ha hecho a través de la historia, ¿verdad? Sí, es muy importante decir, no hay diferentes métodos de salvación a lo largo de la historia, ni la bíblica ni la posterior a la Biblia. La salvación siempre ha sido por la gracia en base a la obra de Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, simplemente ellos lo veían a futuro, pero no es que ellos se salvaban por las obras en el sistema sacrificial. La expresión de su fe era distinta. La fe era el medio, pero era una expresión. El medio era, no sé si lo estoy describiendo correctamente, pero la expresión de la fe era un poco diferente, pero la salvación era por la gracia, en esperanza de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viniera. Y cuando vino, así fue, ¿verdad? Y ahora, hay más que decir. Pero... Y antes de Martín Lutero, o sea, había cristianos, obviamente. No estamos diciendo que Martín Lutero fue el primer cristiano después de tantos años. De hecho, si ustedes armamos el rompecabezas, por ejemplo, 100 años antes de Lutero estaba Juan Hus en Checoslovaquia, lo que hoy es República Checa. Y él tuvo gran influencia sobre Lutero. Y para Juan Hus, uno de los que más influenció su vida fue Tyndale. ¿Sí? Entonces, si vamos haciendo la historia para atrás, realmente Lutero es el resultado de esfuerzos de reformadores, que no se vio ningún movimiento hasta los tiempos de Lutero. Pero hay gente que venía preparando el camino, y siempre en la historia estuvieron los waldenses y tantos en Francia, los hugonotes después, y siempre había un remanente del Señor. Pero lo que celebramos en la Reforma es que hubo un despertar a todo esto. Mañana, si Dios quiere, vamos a ver
al apóstol Pablo y luego a Isaías, y vamos a ver lo mismo, ¿verdad? En ese panorama. Antes de Lutero ya estaba Pablo, y antes de él ya estaba Isaías, y retomó ideas de Isaías, ¿verdad? Buenas noches. Mi nombre es Guillermo. Bueno, mi primer pregunta iba por este rumbo también, porque tal parece que se expone la Reforma como que fue el nacimiento del cristianismo después de 1500 años de haber sido el Evangelio. Pero viendo la historia podemos ver que siempre ha existido la enseñanza correcta, no a lo mejor en la institución oficial, pero desde que estaba Constantino se separaron los grupos cuando empezaron a haber tanta desviación y enseñanza incorrecta. Mi pregunta es si lo estoy apreciando bien, porque siempre se ha dicho que hay el hilo de plata o algo así, que le llaman que la verdadera doctrina siempre ha existido, porque es difícil pensar que se perdió 1500 años la doctrina verdadera, porque ahorita como comentabas, Carlos, que nadie es teólogo perfecto, pero con la teología que podemos ver desde los tiempos de Wycliffe, Juan Hus y ellos, que ya estamos hablando 1300 años, con esa doctrina no creo yo, no sé qué piensas tú, que la gente pudiera alcanzar salvación, porque no se enseñaba sobre Cristo, sino por obras y méritos. No sé qué piensas. Sí, bueno, en primer lugar, no estamos diciendo que la Reforma es el único momento en el cual hubo creyentes verdaderos, ¿verdad? De hecho, a lo largo de toda la historia, de hecho, uno de los lemas de la Reforma, Iglesia en Reforma, siempre reformándose, en el sentido de que históricamente siempre ha habido reforma, siempre ha habido retos de personas que se han desviado de la fe, algunos con muy buenas intenciones, mañana vamos a hablar de uno de ellos, Pelagio, ¿verdad? Y la oportunidad de desviarse del verdadero evangelio siempre ha estado presente, pero también ha estado presente aquellos que han permanecido fieles al mensaje, ¿verdad? Entonces, eso es correcto, es lo que estamos tratando de enfatizar. Ahora, estamos hablando tanto de la Reforma porque esto es una celebración sobre la Reforma de 1517, pero no es la única. De hecho, cuando uno estudia esta época en una escuela cristiana o no cristiana, se habla de las reformas, y se estudia desde 1215 hasta por allá de 1600. No es que esta fue la única, ¿verdad? De hecho, la respuesta católico-romana se llama la contrarreforma. Todo el mundo sabía que había problemas serios en la iglesia, había mucha corrupción y había cosas terribles, y había muchos verdaderos creyentes tratando de corregir las deficiencias en la doctrina y en la práctica, ¿verdad? Sí, no todas las iglesias de hoy en día evangélicas son reformadas. Así es. Vaya, no provienen de esa reforma, ¿cierto? Así es. Ok. Una segunda pregunta para Giancarlo sobre el tema que expuso. Hacías la pregunta de que ¿por quién murió Cristo? Y fuiste a hablar de las ovejas, a analizar varios textos, a razonar varios textos y a concluir que murió por algunos. Mi pregunta es, ¿por qué no mejor ver lo que la Biblia habla directamente sobre quién murió Cristo? Porque yo veo en 1 Timoteo 2:4 que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en el 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los que se dio testimonio. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vaya, hay muchos versículos que dice que Cristo murió por todos y todo el mundo, y que no quiere que ni uno de estos perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por quién murió? Yo veo que la Biblia nos habla directamente, concreto, sin llegar a razonarlo ni a concluirlo, que fue por todos. Y también veo que la salvación la alcanzan, o se alcanza, en aquellos en los que creen.
O sea, murió por todos y los que creen son los que llegan a ser la salvación. Sí. Esa pregunta es tan fácil que hasta Carlos la puede responder. No, es una excelente pregunta y es una de las que tenía en la presentación. No precisamente el de Timoteo, pero el de Juan 2, Hechos, el de Hebreos también. Y primero que nada, tenemos que ver que en la Escritura, cuando escuchamos la palabra todos, no siempre quiere decir cada persona en el universo. Por ejemplo, en Juan 2.2, ¿sí? En 1 Juan 2.2 dice que Él es la propiciación por todos los hombres. Dice, no solamente por nosotros, sino también por los de todos, ¿sí? Y cuando analizamos la palabra propiciación en el tema, es quitar la culpa de una persona, ¿sí? O sea, si esa propiciación se hizo por todos y hablando de cada persona en el mundo habido y por haber, entonces los que están en el infierno antes de Cristo tendrían que haberse resucitado y ir al cielo, si fueron ya expiados por la sangre de Cristo. Cuando leemos la Escritura, cuando vemos la palabra todos, no siempre está hablando de exhaustivamente todas las personas. ¿Qué es lo que la audiencia de Juan entendía cuando escuchaban la palabra todos? Bueno, ellos decían, nosotros somos judíos, ¿sí? Y ellos pensaban que el Mesías era ¿para quién? Para los judíos, es un Mesías judíos, y el mensaje de Jesucristo es que Él no solamente ama a los judíos, sino ama a todo el mundo, lo dice Juan 3:16. El mensaje que ellos entendían en ese entonces, no estaban ellos pensando categóricamente, ok, todo el mundo va a ser salvo, eso es universalismo y eso es algo peligroso. Ellos estaban pensando, no es una salvación para judíos, sino también para gentiles, es para todas las etnias, ¿sí? Es para todos categóricamente, ¿sí? Y en ese sentido, la salvación es para todos, no solamente para judíos. Igual, no sé si quieran acompañarme a Hebreos, en Hebreos capítulo, Hebreos 2, otro ejemplo muy claro dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí? ¿A quién está hablando otra vez? Está hablando a una audiencia hebrea, lo que ellos están entendiendo, no es una salvación solamente para nosotros, sino es una salvación también para todo el mundo. Porque si seguimos leyendo, en el versículo 10 dice que es una salvación para todo el mundo. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quiénes son todos? Aquellos a quienes santifica. Aquellos a que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, no pensemos, y lo seguimos usando hoy en día, ¿no es cierto? Cuando digo, todo el mundo fue a la fiesta. No estoy hablando de todo el mundo, de todas las personas habidas y por haber en la humanidad, sino estoy hablando de forma categórica de todo tipo de personas. Y en la Escritura vemos eso muy a menudo en las cartas de Pablo. No es para judíos, es para gentiles, es para hombres y mujeres, es para esclavos y para libres, ¿sí? Es para todo el mundo. Pero, si quieren agregar ustedes algo. Como dijo Giancarlo cuando comenzó su charla, este es el punto más controversial de los 5 puntos del calvinismo. Y hay mucho debate en relación a este aspecto precisamente que tú estás mencionando. Lo único que quiero comentar es algo que me decía mi maestro de historia cristiana en el seminario. Él decía que todos los sistemas teológicos causan preguntas y problemas, ¿verdad? Y él decía que uno debe de buscar, número uno, no escoger un sistema teológico que tenga que escoger negando porciones de la Escritura. Y número dos, tiene que escoger el sistema que responda a la mayor cantidad de preguntas creando la menor cantidad de problemas. Porque todos tienen problemas y preguntas, ¿verdad? Entonces, creo yo que en la mente de los creyentes hay una lucha muy grande con este aspecto, ¿verdad? Y tiene que ver con los ojos que uno usa, los lentes que uno se pone al leer los mismos textos de las Escrituras. Entonces, quizá algo que vale la pena mencionar es, nosotros no decimos que el arminianismo es herejía, ¿verdad?
Es otra forma de interpretar las Escrituras que tiene presuposiciones de fondo, que son diferentes a las del calvinismo, ¿sí? Hubo incluso algunos temprano en el calvinismo que decían que la muerte de Cristo era suficiente para todos, eficaz para los elegidos, ¿verdad? Pero después, con el paso del tiempo, se fue refinando a lo que estaba explicando Giancarlo, ¿verdad? Pero muchos se quedaron en ese punto de decir, era suficiente para todos, pero eficaz a los elegidos. Entonces, pudiera ser tu postura, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que esa no es la postura que llegó a ser la postura calvinista después de los remonstrantes, ¿verdad? ¿Tenemos más tiempo? No sé. Hay cerca de 9 preguntas escritas. Todos queremos cenar. Sí. Todo el mundo, todos queremos cenar. Y mañana podemos continuar con algunas. De las tarjetas. Si quieres, escoge alguna de las Para que están por ahí. No se quede nada más en los que hablaron directo. Creo que ya lo has contestado. ¿Cómo se permeó la Reforma en el pueblo mayormente sin saber leer, ya que el efecto fue relativamente inmediato? ¿En el qué? Sin que supiera leer. Pueblo analfabeto. La predicación. La predicación y el alfabetismo, sí, pero originalmente fue la predicación, ¿verdad? Y los cantos, exactamente. Los cantos son la teología de la gente, ¿verdad? Tanto para la herejía como para la doctrina verdadera, ¿verdad? En la época, al inicio de la Edad Media, la iglesia casi se convirtió hereje en todo el imperio por un hereje que cantaba, ¿verdad? Lo excomulgaron, y después de que lo excomulgaron dijo, pues yo me voy cantando. Y se fue cantando herejía. Hubo cuando Cristo no existía, eso cantaba, ¿verdad? Entonces el canto reafirma la doctrina verdadera en la iglesia y la predicación. Lutero, cuando le decían, ¿y cómo lograste la reforma? Yo no hice nada. Él era alemán, ¿verdad? Él decía, no, yo estaba tomando una cerveza y la Escritura hizo todo, ¿verdad? Mientras yo descansaba con mis amigos ahí, ¿verdad? La Escritura transformó. Entonces la predicación era la responsabilidad esencial de los pastores, ¿verdad? Porque antes de la Reforma los párrocos a veces ni iban a la iglesia, nada más colectaban el dinero. Algunos de ellos no sabían leer, se memorizaban la misa en latín y la decían, no sabían qué significaba. Muchos de ellos recibieron las ofrendas de la iglesia por años sin pararse una sola vez a predicar, ¿verdad? Entonces la predicación hizo la transformación. Y tener la Biblia en el vernáculo, eso ayudó bastante también, Sí, a que la gente quisiera aprender en su propio idioma las Escrituras. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Así es. Entonces, Y eso ayudó bastante a que el pueblo tuviera hambre de saber que es un Dios que está cercano. Hace unas semanas salió en La Jornada un artículo hablando sobre el principal legado de Lutero, y era la alfabetización, el aprender a leer. Y enfatizaban esto de que no solamente